Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla y de Bonilla Activa Editores, le damos la bienvenida a esta presentación de La Guerra del Unicornio de Angelina Muñiz Uberman. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia de la autora Angelina Muñiz, de Gloria Prado y de Edgar Vargas. Bienvenidos. Buenas tardes, mucho gusto. Estoy emocionada de estar aquí. Hace 40 años yo leí y trabajé la primera edición de La Guerra del Unicornio, esta era. Y hoy en día encontramos esta lindísima, maravillosa reedición, es una reedición con los dibujos, las ilustraciones de Juan Luis Bonilla. Es una maravillosa edición, preciosa, como libro objeto. No estaba yo segura de si era esto un conversatorio o era una presentación. Yo escribí una presentación y después con Edgar podemos hacer un conversatorio. Bueno, ¿vale? No, claro. Imagínate si no. De hecho, este es un conversatorio contigo. Bueno, entonces, La Guerra del Unicornio de Angelina Muñiz. Mis pasos siguiendo el camino de la literatura de Angelina datan de muchos años atrás. Antes de conocer su maravillosa literatura, la conocí a ella. Fue mi profesora en la licenciatura en Letras Españolas. El profesor Arturo Souto, quien impartía la materia de teoría literaria en la UNAM, le pidió que lo sustituyera, lo que me permitió conocer y disfrutar de las clases que ella impartía. De ese tiempo, Angelina no tiene memoria, pero yo sí, porque quedé encantada con sus saberes que ella compartía y en los que mágicamente introducía a sus alumnos. Más tarde, en un taller de crítica literaria que yo impartía, propuse la lectura del volumen de cuentos Huerto Cerrado, Huerto Sellado, y en especial el del relato Yocasta Confiesa, que me pareció admirable. ¿Cómo podía la autora intervenir? Acción hoy en boga con respecto a los textos literarios, y ella lo había hecho ya desde un principio, la tragedia de Edipo Rey, y crear ese relato desde la perspectiva de Yocasta, la madre, ante la belleza del hijo, dos en uno con el padre. Trabajé este cuentiario totalmente atraída siempre por la capacidad creativa de su autora, que me suscitaba un goce estético en cada lectura por la configuración del lenguaje, las metáforas, las imágenes, el arte con el que maneja la palabra y la dimensión mágica que siempre ha definido a su narrativa. Tal vez en la actualidad se clasificaría su obra como literatura fantástica, más de lo inusitado, lo raro, lo extraño, que es como un giro que se le ha dado, y lo sabe muy bien aquí el doctor Olea, a la literatura fantástica en este momento. Después apareció La Guerra del Unicornio, ¿verdad?, en 1983, que leí y disfruté en aquel entonces, y siguieron muchos textos más de magias y prodigios que tuve el gusto de presentar, Morada Interior, sobre el que escribí un ensayo, y sucesivamente fueron apareciendo obra tras obra hasta el presente. La incluí en mis clases de literatura mexicana como autora hispano-mexicana, del mismo modo en que ella misma se define, y continué haciéndolo hasta la fecha. La pluma de Angelina es infatigable y en ningún momento deja de escribir como sus personajes, quienes leen y escriben sin tregua. El rabino, el cabalista, Mercucio, Jordanus, entre muchos otros, con lo que la lectura y la escritura se constituyen en protagonistas de sus obras. Nos reúne el día de hoy, siguiendo precisamente esa propuesta, la nueva edición de La Guerra del Unicornio, ahora enriquecida con ilustraciones
y una disposición del texto en formato acorde al contenido, creación a la limón del artista Juan Luis Bonilla. A partir de un relato situado en la Edad Media, en la época en la que los burgos florecían, los comerciantes o mercaderes se desplazaban por diversos lares, los trovadores poetizaban sus canciones de origen provenzal que se cantaban en los salones de los palacios y los monjes transcribían los cantares de gesta de los que posteriormente surgirían los romances. Ocurre la historia de los caballeros de gules, quienes habrán de luchar contra los del sable, oscuros, temibles y portadores del mal. Una batalla desigual y cruenta en la que morirán prácticamente todos los caballeros de gules. La obra tiene como referente real la batalla del Ebro, ocurrida en la Guerra Civil Española, que duró 114 días y en la que murieron más de 20.000 hombres y muchos otros fueron heridos. Fue el enfrentamiento del bando republicano capitaneado por Juan Negrín y el general Rojo contra las tropas franquistas. Finalmente, los republicanos fueron vencidos a la vez que concluía la Guerra Civil Española para dar paso a la Segunda Guerra Mundial. Angelina, siguiendo el proceder de los alquimistas, en este caso Yusuf, transmuta en un cantar de gesta que derivará más tarde en romance o romances, como lo hace en Magias y Prodigios, el triste acontecimiento ocurrido en el siglo XX con los caballeros de gules, transmuta ese acontecimiento del siglo XX con los caballeros de gules, quienes conforman las huestes de Don Álvaro y con los que interactúan los otros dos coprotagonistas, el cabalista, Don Abraham de Salamanca, y Yusuf, el alquimista. Américo Castro, en La verdad histórica de España, sustenta que precisamente en esta etapa de la Edad Media española, entre los siglos XI y XIII, convivían e interactuaban tres castas, así las llama: judíos, árabes y cristianos. Angelina, por su parte, crea personajes pertenecientes justamente a esas tres castas, confiriéndoles subjetividades específicas en sus historias y los transmuta en personajes reales dentro de la ficción. Pero no solamente, sino mediante la intratextualidad, aparecen en varias de sus obras, como es el caso de Abraham de Talamanca, quien es personaje de uno de los relatos de Huerto Cerrado, Huerto Sellado, el alquimista en varios más, y me viene a la mente Don Illán de Toledo, personaje de Perdices para la Cena. A la intratextualidad habrá que añadir siempre en la obra de Angelina la intertextualidad, que interseca en su propio discurso en un fluir continuo e ininterrumpido mediante la transmutación. En La guerra del unicornio, la intertextualidad fundamental es la ya aludida. Las referencias son obviamente con la poesía épico-románica, principalmente el poema del Belcí, el Cantar de Roldán, con el libro de Buen Amor y el no medieval pero ineludible El Quijote, además de muchos. A lo anterior hay que añadir la capacidad sensible de la mirada, de la escucha, la posibilidad de suscitar un goce estético tanto en los personajes como en los lectores, que se da en la admiración y descripción de los paisajes, los diversos entornos, los distintos momentos del día y de la noche, la luz, la oscuridad, la vegetación, el bosque como lugar mítico de peligro y amenaza, la luz del sol como salvación y esperanza. Cito: en el brocal del pozo, el musgo era encaje caprichoso, salpicado de frescura. El olor de los naranjos era tan embriagador que don Álvaro niño a veces dejaba de oír al obispo su mentor, que por cierto se llama Jerónimo, como decir, su mentor, y solamente se dejaba impregnar de sonido y aroma, de luz y tonalidad, porque las palabras del obispo eran también ritmo acorde con el agua y el canto, y ya no significaban más que parte de esferas armónicas y música del cielo. Hasta aquí la cita. El héroe épico don Álvaro, duque de Villalba, cito, provenía de ilustre familia, de viejos guerreros, de escudo al brazo, de lanza al ristre, de castillo bien guardado, de caballos de pura sangre,
de espadas de acero cantarín, de largas y anchas tierras, de ríos de cauce profundo, de bosque espeso de viejos y fuertes pinos, álamos, nogales. Como puede inferirse de la cita, la descripción y caracterización de don Álvaro coincide con los mismos elementos que la del ingenioso Hidalgo, pero exactamente al revés. Todo es pródigo, la familia ilustre, los hidalgos, los caballos de pura sangre frente a Rocinante, las espadas de acero cantarín y no la triste y mellada de mi Hidalgo, las tierras extensas cruzadas con un río de cauce profundo y no las tierras áridas de ese lugar de la Mancha. En este caso, como en muchos más, en la guerra del unicornio, Angelina juega y con ello le confiere ese carácter lúdico que abraza sus obras, como ocurre en la salida del reino de Aloma del buen rey Don Lope. Cito, cuentan los relatos antiguos que el buen rey y su familia marcharon por campos y caminos de Aloma. Sus vasallos salían a despedirle, le daban comida y le ofrecían el mejor cuarto para su reposo. Acontecimiento semejante al del destierro del Cid, más al contrario, como ocurre con la transmutación del Quijote. Cito, mío Cid Roy Díaz de Villa, por Burgos entró en su compañía 60 pendones, saliendo ver mujeres y varones, burguesas y burgueses por las ventanas sones, llorando de los ojos, tanto dolor tenían, de sus bocas todos decían una razón. Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señores. Convidarle bien de buen grado, mas ninguno no nos osaba. El rey Alfonso, tanto había la gran saña que a mi hostigro de días, que nadie no diese en posada, que aquel que la diese, supiera mera palabra, que perdería los saberes y más los ojos de la cara. Esto es del poema de Miocid. Así pues, son los cantares de gesta los que relatan las vicisitudes y hazañas de los héroes épicos que protagonizan el relato de la guerra del unicornio a la manera de los guerreros que pueblan los cantares de gesta. Cito, los juglares que aún llevaban tierra fresca del entierro en su calzado, del entierro de la esposa de don Álvaro, contaron la historia del joven duque y su esposa malograda, por reinos y feudos, castillos y burgos, por reinos y feudos, castillos y burgos, entre pastores y caballeros, sayal y púrpura, corrió la triste historia. Me interesa muchísimo hacer las citas del texto de Angelina con ese ritmo, con esa musicalidad. Es prosa, que no poesía, pero es poesía en prosa. Pero también los cantares de ciego que relatan los amores del duque con una bella mujer con la que se encontraba en el bosque tras su viudez. Cito, los duros cascos de Durelene, que no es el de Quijote, que no es Rocinante, los duros cascos de Durelene se oían retumbar peinando el monte, sacudiendo la tierra en alas de severidad, esporeando el ansia de su amo, y todo lo que había sido ternura y juegos de amor, convirtióse en pasión desbordada y en placer que busca placer. Vivir en cada línea del paisaje y en cada curva de la piedra o de la madera, la forma del amor, con su mano acariciar todo objeto como objeto de amor, con el pie en la alfombra o en el duro suelo, erizar el cuerpo con espasmos del amor, con los ojos verlo todo en actos de amor, con el habla que lleva pensamientos de amor. Esta es la concepción del amor cortés llevada a la novela de caballerías, en la que el héroe épico deviene caballero y disfruta del amor con un erotismo no conocido por el guerrero, que aparece en las obras de Angelina de manera sutil pero explícita. Mas el caballero debe tornar a la batalla, no a una, sino a muchas. Contra moros ha salido don Álvaro, y el botín que gana se lo envía cumplidamente al buen rey don Lope, émulo del Cid, don Álvaro, quien también como él ha ganado la espada preciosa,
espada, comillas, que solo puede pertenecer a jóvenes guerreros, amada y satisfecha, que busca sin remedio el placer. Fin de cita. Y ese erotismo de los amantes en el bosque se traspasa a la espada en esas bodas de sangre, como aparece en el Cantar de los Nibelungos, ¿no? Sin embargo, el batallar no basta y busca paz y tranquilidad en el recogimiento de un convento para incursionar en uno de los dos espacios y oficios de los hombres del medievo, el guerrero y el clérigo. Cito, acude a la biblioteca y busca libros sagrados, otra vez leer, vidas de santos, historias antiguas. Lee hasta que el sol se pone y se despierta con el alba para seguir leyendo, al contrario del ingenioso hidalgo. Eso lo digo yo, no Angelina. El escribano, don Gonzalo, apura su copiar para que el duque, sobre la tinta fresca, pueda saciar su pasión de conocer. Dulce clérigo don Gonzalo, poeta de verso paladino, que canta a la Virgen y se sorprende de los milagros. Hasta aquí la cita, obviamente se trata de Gonzalo de Bruselas. Y así podría proseguir señalando todas las referencias y la intertextualidad que entreteje Angelina en esta obra, como en muchas, todas las suyas, intertextualidad infinita con la literatura medieval española, de igual manera que con otras obras como la de Plinio el Viejo, Eclesiastés y muchas más de diversos orígenes, pero en ese caso tendría que escribir yo otro volumen conducida por la mano escrituraria de Angelina, completamente con toda la intertextualidad. Nada más en este libro. Con respecto a la siguiente aventura, cuando don Álvaro decide regresar a su castillo para organizar a sus hombres con el objeto de que se apresten para la batalla, ocurre un episodio por demás singular, el encuentro con Abraham de Talamanca, el cabalista y Albuquerque. Los caballeros de Gules se han erigido en concilio como los caballeros de la mesa o tabla redonda, y todos pueden discutir y opinar. Sin embargo, hay un traidor, Sancho Ruiz, que será quien haga la traición, como el Ferón de Ganelón que hizo la traición en el Cantar de Roldán. No obstante, cito, don Álvaro sigue fuerte y sin temer. Así lo dicen los cantares y los nuevos romanos. Don Abraham, por su parte, cita, cuando piensa que es tiempo de volver a sus quehaceres, ya los cantores difunden su llegada. Al llegar el cabalista será solicitado por rabinos y se unirá a ellos para estudiar los textos hebreos, otra intertextualidad importantísima, y los 3 métodos de la cábala. Decide después regresar a Loma, a su casa en el pueblo de Talamanca, y peregrino como el de Rada, magias y prodigios, cito, toma senderos de trilla, se acoge a frondas y bosques coposos, toca en tal cual choza de pastor, reza en las ermitas abandonadas y de sus vanas semigas para los otros pájaros que cantan al albor y son corona de su cabeza. ¡Qué imagen maravillosa! Fin de cita. Tiene un sueño en el que aparece una escala que refiere obviamente a la de Jacob, y piensa que si llegara hasta arriba sería que habría muerto, pero habría alcanzado el conocimiento total. Antiguo Testamento, la escala de Jacob. Luego encuentra a los caballeros de Gules, se reconocen don Álvaro y él y acuerdan que el duque visitará al cabalista en su casa. Cuando esto sucede, después de una larga plática en la que sale a relucir el libro del conde Lucanor, como también en Magias y Prodigios y de Patronio, decide ir a la región de Grana, donde vive Yusuf, el alquimista. En el trayecto ocurren cosas extrañas, cito, cosas raras que han pasado esta noche, cosas inexplicables, duermevelas que semejan realidades, sueños o visiones cargados de indicios, sin cita. En medio de un terrible aguacero y tras guarecerse en una caverna, ocurre un evento inesperado. Aparece repentinamente el unicornio. Cito,
Ahí estaba atrás de las llamas con sus patas delanteras dobladas, como en rezo también. El largo cuerpo blanco, marfil tallado, se retorcía en finas, largo cuerno, perdón, blanco, marfil tallado, se retorcía en finas espirales. Supieron que habían entrado en la morada del unicornio y que ese era un don que debían agradecer. Indecita. Mientras tanto, Yusuf, el alquimista, trabaja en su laboratorio en busca de la materia próxima. Tiene un ayudante nórdico, Thorolf, que aprende en el laboratorio de su maestro y le roba las ideas. Personaje que será definitivo en el final de la novela. Thorolf, cito, tramaba encontrar la fórmula de la gran obra para huir con ella a su país de múltiples islas y entradas del mar en la tierra y allí dedicarse a la magia negra. Obviamente la península escandinava, ¿no? Pero cómo Angelina puede con unas cuantas palabras describir esos países que son de innumerables islas y múltiples islas y entradas del mar de la tierra. Fin de cita. Asimismo aparecerá Lord, un adorable perro, fiel compañero de su amo Yusuf, que lo acompañará en todas sus andanzas, lo protegerá y salvará del peligro en varias ocasiones. El alquimista ha oído rumores de que un unicornio ha rondado por esos lugares y decide ir a buscarlo. Ya no esperará más a Abraham el cabalista y se apresta a partir cuanto antes a la montaña de nieve. Tras su salida, ocurre un episodio que a mi juicio resulta muy interesante y se constituye en un acontecimiento fundamental en la presencia y actuación del unicornio como elemento mágico, fantástico, pero real en la historia, en esta y a lo largo de la historia, y simbólico. De pronto, en un claro del bosque, aparece el unicornio ante los ojos del alquimista y su perro. No hablan, no se comunican con la palabra, pero sí lo hacen de otro modo, y el unicornio desaparece, mas Yusuf y Alor lo seguirán buscando. Entonces el alquimista ya sabrá que, cito, la luz del conocimiento no puede ser explicada y que de pronto una idea es clara, sin más, como rayo en cielo tormentoso. Fin de cita. Este nuevo episodio abreva en las moradas, el siguiente episodio abreva en las moradas de Santa Teresa, en la historia del rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda y el santo grial o Graal, en el elemento mágico, fantástico de lo inusitado del mundo de las novelas de caballerías y aventuras. Yusuf llega a un palacio de cristal, no creído, solo inventado, deseado, eternamente deseado, escapa a todo dolor, a todo temor. Allí encontrará la fuerza creadora. Y piensa que ya ha alcanzado el conocimiento último, pero no es así. Queda ciego y regresa al jardín del palacio para luego nuevamente volver a entrar. Dentro aparecerá el unicornio que le dará su vaso, el vaso del unicornio por ser el elegido. En este punto es donde encuentro una analogía con el Parzival o Perceval cuando encuentra el Santo Grial o Graal. Tanto el Santo Grial como el unicornio son, digamos, elementos mágicos que provienen de tiempos muy antiguos y que después van pasando y son retomados en la Edad Media. Con una relación muy directa con Cristo, pero no necesariamente. Finalmente se encontrarán Abraham de Talamanca, Don Álvaro Yusuf y el perro Alor, y regresarán con los caballeros de Gules. Se prepararán para la guerra contra los caballeros del sable, de capas negras, inventores de hombres de hierro, lanceros de nubes de flechas negras, portadores del mal, hasta la realización de la batalla al lado del gran río. Un aspecto fundamental de la novela es el constante reflexionar, dudar y volver a los enigmas que la vida, el amor y la muerte extrañan. La búsqueda infinita de esa fuerza creadora,
del magno conocimiento, el conocimiento absoluto, como lo intentaban los alquimistas, además de la creación de oro a partir de metales inferiores y la fuente de la eterna juventud. Mas en este caso, solo se trata del conocimiento supremo. Los tres personajes, el cabalista judío, el alquimista árabe y el caballero cristiano, tienen su preocupación primera. Y ahora cito, y esa preocupación primera sale de la discusión y a veces divierte del verdadero camino, y las palabras fácilmente se desvían del pensamiento lógico y a nada concreto se llega. Qué traicioneras las palabras, cómo enmascaran las ideas y los pensamientos, y sobre todo, oh dolor, los sentimientos. Porque lo más puro hay que expresarlo, y esa es la mayor de las imposibilidades. ¿Quién puede hablar de amor, o de muerte, o de la melancolía? Nadie, porque las palabras no lo abarcan en su totalidad. Hay mucho más oculto tras ellas. Así los tres no siempre expresan lo que sienten, o lo que piensan, o lo que saben, pero sí sienten, sí piensan, sí saben, fin de cita. Y sin embargo, Angelina lo logra, pues la guerra del unicornio, además de ser un compendio literaturizado, ficcionalizado nuevamente, con dimensiones fantásticas y recreador, no una historia de la literatura medieval, aunque no solo allí está de continuo el Quijote y otras obras más. Es un volumen de filosofía, de reflexión, cuestionamiento y análisis de lo que los seres humanos siempre deseamos conseguir. Si exageramos toda la parte narrativa fantástica de inter e intratextualidad, la guerra del unicornio sería un tratado filosófico sobre la existencia, las preguntas sin respuesta, las aspiraciones y deseos de los humanos por llegar al conocimiento total, a la perfección, a la belleza de la creación artística. Y Angelina, vaya que derrocha conocimientos y saberes, vaya que genera un discurso y una narrativa artísticos y un sistema de pensamiento filosófico que conducen al lector, lectora, a experimentar un goce estético en esta como en sus demás obras. Por eso, todo esto. Pues, ¿tú quieres hablar? Sí, claro. Yo. Sí, es importante. Bueno, en primer lugar, pues quiero agradecer muchísimo a la invitación que me ha hecho la doctora Angelina Muñiz, y además, pues es un gran honor para mí estar aquí con ustedes dos. La verdad es que estaba muy nervioso y emocionado. Y además, más ahora que ya han expresado de manera tan ordenada, tan clara y tan bien dicha la obra de la doctora Angelina, entonces añade más nerviosa, que ya estaba nerviosa. Pero no, muchas gracias. Pues bueno, primero quisiera contar un poco cómo he conocido a la doctora Angelina, porque tiene que ver mucho con el libro. Durante mis estudios de licenciatura había una lección muy curiosa, bueno, una clase con un nombre muy curioso que se llamaba Cábala, Alquimia y Gnosticismo en la Edad Media. Para un alumno tan entregado a estos menesteres medievales, fue increíble ver que existía esa materia. Entonces comencé a entrar, era en la casa de la doctora Angelina, y se comenzó a abrir ese mundo mágico que está presente a lo largo de todo el libro. Para mí estar leyendo el texto era como estar en nuestras clases. Entonces había un deje de nostalgia, entonces sin duda me encantó la obra. Y además, así como en el texto hay un camino en el que el actor principal, que será precisamente el duque de Villalba, va en una búsqueda, así cuando yo estaba en esas clases, iba en esa búsqueda de saber qué uno quiere hacer en su vida, ¿no? Entonces, tener la guía de nuestra cabalista, la doctora Angelina, fue una maravilla, y es precisamente lo que le ocurre al duque de Villalba. Y en eso quiero detenerme sobre este mundo fantástico que crea la doctora Angelina.
Y pues realmente todos buscamos una fantasía, o sea, buscamos un mundo más, una narración que siempre nos atrae y nos ayude a explicar o a pasar pues los días bajo el cielo, ¿no? Y pienso muchísimo, y perdón por las referencias pop, pero pienso muchísimo en todos los superhéroes de Marvel, DC, que me encantan, y en todo este trayecto de fantasía, estos héroes que buscamos, ¿no? Y que a lo largo de todas estas, bueno, a lo largo de todas las épocas hemos estado buscando este tipo de narraciones, ¿no? Esos héroes. Y eso me remite muchísimo, y seguramente también está involucrado, esta idea que Campbell llamaba el monomito, ¿no? Que es el héroe que está en búsqueda de transformación, está en un momento de tránsito, y entonces pues tiene que pasar una serie de tareas para poder desarrollarse como persona, ¿no? Y nosotros, en un momento en el que las religiones y las creencias comienzan a desmoronarse, pues nos asimos a estas historias, y por eso Disney se está haciendo tan rico con sus películas. Y en esa misma idea también entra estos psicoanalistas como yo, que buscaban los elementos que estaban en estas narraciones. Y cuando leía su obra, no dejaba de pensar en eso. No dejaba de pensar que el Duque de Villalba, esta persona que está buscando una certeza entre tantos problemas de guerra, éramos nosotros, que estamos buscando una certeza en nuestra vida con tantos problemas de guerra. Todos vamos caminando en la vida como el Duque de Villalba, buscando de dónde asirnos, de dónde tener un lugar cierto en un mundo que es tan móvil, tan volátil y tan pasajero, ¿no? Entonces creo que el estructurar la historia con todos estos elementos medievales, pues es precisamente la escenografía ideal para nosotros, ¿no? Que pues hayan, pues no son superhéroes, pero además sí hay autómatas, hay robots. Y esos robots son también muy medievales. Todos estos elementos que aparecen en muchas de las series, películas, están ya presentes, y la doctora Angelina los coloca aquí con ese toque ya de modernidad, digamos, de alguna manera. Y en ese proceso de hallar o buscar un punto fijo en la vida, tenemos a este unicornio, que es básicamente, ¿quién será nuestro unicornio? ¿No? ¿Quién ha sido ese mundo de verdad en el que vamos caminando? Y entonces, esa es una de las cuestiones que me gustan mucho también de la obra, y los invito para que la lean, porque hay es una historia, pero hay un momento en que nos detiene y nos comienza a hacer reflexionar, como bien mencionaba la doctora. A ver, Dios, ¿dónde estás? O como cabalista, buscar, pues sí, en ese mundo místico, una verdad, pero no estar cierto de si nos están hablando, no nos están hablando, si estamos tomando la ruta correcta, no lo estamos tomando. Y el Duque de Villalba la encuentra al final y no se lo puede tomar, porque fue muy tremendo para mí lo que le ocurre, ¿no? Entonces, en ese camino de esclarecer, lo que va ocurriendo en esta analogía en esta alegoría precisamente de una guerra civil, pues creo que estamos involucrados todos nosotros. Por eso creo que vale mucho la pena leer este libro, y no solo leerlo, sino compartirlo y saber que no es simplemente una historia que narra la vida de tres, maravilloso, de un alquimista, de un caballero y de un cabalista, sino más bien estamos involucrados nosotros. Y en cada parte y en cada situación de cada personaje hay una parte nuestra que también se hace preguntas, y que la doctora Angelina nos muestra unas respuestas. Y así como en su momento para mí fue esa guía durante la universidad para seguir estos caminos de la cábala, de la alquimia y el gnosticismo, yo creo que esta obra puede ser también para cada uno de nosotros, también ese camino que nos ayude a esclarecer todas esas dudas, esas preguntas, o al menos tener un poco de certeza en este mundo que a veces de sinsabores, pero que tiene tan buenos momentos en la lectura como lo que nos ha dado con La Guerra del Unicornio. Entonces, para ser breve, aquí termina mi tema. Hola. Bueno, pues estoy realmente, no sé si me oye. Más cerca. ¿Ah, sí? ¿Me oye? ¿Mejor? Sí, estoy realmente emocionada, conmovida por
por estas dos presentaciones, tanto de la doctora Gloria como del maestro Edgar. Y pues ya casi no me queda que decir porque lo han dicho todo, pero yo tengo aquí algunas ideas que se me ocurrieron gracias a lo que ellos dijeron. Y, por ejemplo, sobre la intertextualidad, intratextualidad, etcétera, yo creo que el camino que hizo aquí Gloria, pues es una guía para todo esto. Pero hay otras intertextualidades e intratextualidades y metalecturas y translecturas que estaban de moda el trans, que esas son muy difíciles de que las vayan encontrando ustedes, pero yo les voy a dar la clave. Por ejemplo, nada más el antecedente es que literariamente se nos ha clasificado a los exiliados que llegamos de niños de la Guerra Civil en la literatura como hispano-mexicanos, porque teníamos la tradición española más el haber sido educados aquí en México, la tradición mexicana, como Luis Ríos, Arturo Soto, José de la Colina, Ramón Chirao, Federico Patán, en fin, somos hasta 13, una cifra de 13 que llegamos de niños. Y se me ocurrió en este libro, como hay muchos otros personajes secundarios que van apareciendo también, pues meter a algunos de mis compañeros de generación literaria. Y esto sí ha sido más difícil, creo yo, de identificar. Por ejemplo, a Luis Ríos, que es, entre paréntesis, el tío de Juan Luis. Soto Arturo. Soto Arturo. No, ese es Arturo Soto, pero es sí, otro. Ese sí. Por ejemplo, le puse Don Luis de Cuencalta. Cuenca, ¿por qué? Porque pertenecía a la familia a la provincia de Cuenca. Entonces, claro, eso es muy difícil de que lo sepan todos ustedes. Pero ahí entré yo también en ese juego. O Arturo Soto, que ahora lo acabas de descubrir, ¿no? Le puse Soto Artúrez, y él era gallego, y le puse de Gallas Tierras, porque cambio los nombres de las provincias españolas. Gallas Tierras, bueno. Ese es Soto Artúrez. A Ramón Chirao le puse el conde Don Remont. Entonces fui haciendo esos juegos también. Entonces, sí, pues es un poco como el cuento de Nunca Acabar. También fue muy interesante la mención, creo que de los dos, de esta especie de robots que aparecen. Esto fue escrito hace publicado 40 años, pero escrito antes, porque siempre mis libros los tardan en publicar. Tengo esa característica. Entonces escrito antes de los de 40 años, no sé, 2, 3 años o algo más. Desde luego no había todo ese auge de la literatura cibernética o incluso de la literatura de Tolkien. Ustedes todos recordarán El Hobbit y que se han hecho películas. Bueno, pues este libro mío es anterior y tengo pues un tipo de personajes así parecidos, pero tengo también este artefacto de la guerra que se manejaba con un teclado y que iba directamente al blanco, y se me ocurre llamarle en esta novela ordenador, como en España llaman a la computadora. Entonces era el ordenador, porque nada más le daban órdenes y entonces empezaba toda la maquinaria tipo computadora, antes de las computadoras. O empezaban, no se habían generalizado individualmente menos, ¿no? Entonces hay este tipo de los aviones también, todo esto rememorando la Guerra Civil Española, pues también están descritos por medio de unas águilas imponentes y con ciertas características. En fin, pues más o menos esto es lo que se me ha ocurrido de lo que estaba oyendo por aquí.
Sí, toda la parte amorosa, erótica, muy bien tratada también aquí por Gloria. Luego, como un poco las obsesiones. Veo que aquí el Palacio de Cristal aparece mucho. Y después en la cueva el reconocimiento del unicornio. Y acabo de publicar un nuevo libro de poesía que se llama Las vestiduras del palacio. Y de pronto digo, pues es que esta obsesión ya me venía desde 40 años para acá trasladándola y de pronto cuaja en un libro exclusivamente de palacios, de cristal, de todo lo que ustedes se les imaginen. Y bueno, pues ahora ya ustedes lo que quieran preguntarme o hacer. Pero es difícil preguntarte frente a todo lo que está aquí, que es maravilloso, como siempre, todo lo que escribes, Angelina. Yo pensaba, bueno, del Palacio de Cristal, un poco las moradas de Santa Teresa, porque tú escribiste también ese texto, Morada Interior, sobre la base de las moradas de Santa Teresa, y se llega a un palacio y se va pasando hasta llegar al final, y aquí lo que les encuentra es el unicornio. Y eso tiene que ver mucho con lo que representa el unicornio, la espiritualidad, la virginidad, etcétera, como Santa Teresa en ese castillo donde va, al final logra encontrar en la vía unitiva ese encuentro con Cristo, ¿no? A lo mejor me fui yo con mis prejuicios allí, pero me pareció porque sí hay esa cuestión del palacio o del castillo, ¿no? Y de cristal, y que de todas las aristas salía la luz. Y es maravilloso esa descripción del palacio de cristal. En tu nuevo libro vamos a ver los palacios, a ver cómo aparecen todos los palacios. Sí, no, miro que hay algunas frases que son muy lapidarias. La verdad es que la prosa de la doctora Angelina tiene como flashazos, son como pequeñas oraciones, y de repente hay algunas que te simbran. Entonces a mí, por ejemplo, un par de cosillas nada más. Por ejemplo, cuando mencionas mensaje de paz, olvido de guerra, a mí que me encanta la literatura griega, cuando el vino es olvido de males, este tipo de olvido de guerra, mensaje de paz, o por ejemplo, estos elementos de edad que cuando estudia literatura hispánica, pues, o sea, se aprende alguna que otra cosa, pero la doctora Angelina pone así los fragmentos, como bueno, recordando a Fray de León, que agradable vida la retirada, lejos de todo ruido y de mundanales cuidados. Entonces esos guiños, hasta para los estudiosos de la literatura medieval, son maravillosos. Entonces también estas pequeñas frasecillas por aquí, por ejemplo, lo tengo en electrónico y es curioso a veces este mundo electrónico, como para dormir un grillo, para despertar un gallo. Eso, como obviamente cuando uno duerme siempre escucha el grillito, y cuando en el campo, y cuando despierta siempre escucha el gallo. Entonces involucrarse en la naturaleza y decirlo de manera tan simple, con dos pequeñas oraciones y con sonidos, o sea, con el grillo y con el gallo, ese tipo de cuestiones a lo largo de toda su prosa, la verdad es que creo que son como refrescos para el lector, o sea, pequeñas imágenes que uno se le quedan, como esas 12 caballerías. Hay varias más, pero no me voy a no me quedo. Sí, pero la verdad es una gran invitación para que, seguro ya muchos la han leído, pero es una gran invitación para leerlo de nueva cuenta y detenerse en estos elementos. Lo que yo también tenía una pregunta, igual nada más es de Génesis, o sea, el interés que he tenido sobre la cábala y la alquimia, nació para crear este libro. Más bien el interés estaba ya desde antes, y había hecho esas lecturas y después comenzó a hacer el libro. Sí, no, más bien el libro es resumen de lecturas que yo había hecho, búsquedas, y de las clases también, para preparar las clases. Entonces, muchas veces las clases me han servido para escribir libros.
transgrediendo totalmente, porque en las clases hay que ser preciso y dar fechas y esto y lo otro. Y aquí no, aquí se salta eso totalmente, ¿no? Y hay libros que más todavía que este. Entonces, más bien la obra creativa es a posteriori. Sí. Sí, pues yo recordaba mucho esas clases en las que estábamos, y quien ha tenido el gusto de estar como alumno de la doctora, sí, era exactamente como bien mencionas, o sea, no hay fechas, pero están los elementos y saber que esos elementos están en otras obras de investigación y los coloca de manera, como parte de la estructura narrativa. Eso es algo que en interés de esos temas les sirve de recordatorio de esas clases o de esos textos de investigación. No sé si querrá preguntar a alguien del público. ¿De ustedes alguien que quiera ver algo? Justamente, aprovechando que Angelina lo menciona, queremos abrir una instancia de diálogo con el público. Si alguna persona quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor. Yo soy Ángeles, fui alumna de Angelina en la preparatoria, después en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. Ah, no, así por... Es. Fui tu alumna en el Luis Vives, en la preparatoria, luego en la Facultad de Filosofía y Letras. Creo que he leído muchos de tus libros, no todos, pero muchos. La Guerra del Unicornio la había leído en el 83 cuando compré el libro, pero la releí esta semana para poder entender de lo que iban a hablar, y me gustó muchísimo, disfruté muchas cosas, te reencontré en el libro, también me reencontré yo, vi muchos pasajes del libro en el que me decías experiencias que yo había tenido, pero que no tenían nombre, pero tú me las diste, tú me diste tus palabras, y bueno, fue un verdadero goce volver a leer el libro, me gustó todo. Pero tengo una pregunta que hacerte. El final, ¿por qué Mara se va con el unicornio? ¿Por qué Mara se va con el unicornio? Ah, es que ella está simbolizando todas las historias de los unicornios. ¿Me oye? Sí, sí. Con la doncella, precisamente, hasta los tapices medievales donde se sale el unicornio, está la doncella, y siempre la doncella, que es otro sinónimo de pureza, junto con el unicornio, ella lo puede acariciar, porque él no se deja acariciar, él escapa siempre. Entonces, con ella sí. Y pues es un final muy triste, porque no sabemos cómo termina la guerra, pero el hecho de que ella y el unicornio se vayan es un poco abandonar a los caballeros de gules, a los republicanos, digamos, y dejarlos ahí a su suerte, que fue lo que ocurrió, porque realmente todo el mundo... Ahora vemos lo de Ucrania, que está también, que si les mandan armas, que no les mandan. Lo mismo pasó con la República Española. Es decir, y finalmente se decidió no intervención. Los países democráticos no mandaron armas, pero Hitler y Mussolini probaron ahí sus armas y fue como un campo de experimentación España. Entonces es también ese paralelismo con la idea de que ellos fueron abandonados. Por eso se escapa el unicornio y Mara. Yo vi ese paralelismo de la guerra, pero ahora, como estoy pendiente de todo lo que pasa en Ucrania, todas esas escenas de guerra y esas descripciones me remiten a Ucrania, desafortunadamente. Sí, totalmente. A mí también. Sí. Gracias, Ángel. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, entonces, en nombre de Librería Bonilla y de Bonilla Artigas, nuevamente agradecemos a Angelina Muñiz Huberman, a Gloria Prado y a Edgar Vargas por la presentación de La Guerra del Unicornio.
también al público acá presente. Hay libros en el sobre el mostrador por si quieren adquirir alguno, y vamos a ofrecer, bueno, un pequeño agua, jugo, galletas para que podamos aquí comerlos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.